Los pulmones son órganos parenquimatosos cubiertos de una serosa llamada pleura, separados en varios lóbulos, dependiendo la especie. En lo general son 3 derechos, 2 izquierdos y 1 accesorio. Estos se encuentran comunicados con el resto del aparato respiratorio por medio de los bronquiolos y bronquios, que son estructuras tubulares donde desemboca la tráquea y hay uno para cada lóbulo. Su función es encargarse de la difusión de gases del aire atmosférico al torrente sanguíneo y viceversa, es decir, la entrada neta de oxígeno y salida de dióxido de carbono, esto a través del sistema de alvéolos y capilares distribuidos a lo largo de su parénquima. Indirectamente, cumple funciones reguladoras del pH sanguíneo, al eliminar el dióxido de carbono que en sangre se encuentra disociado en ácido carbónico o hidrogeniones libres, y funciones reguladoras de la presión arterial al producir la enzima convertidora de angiotensina, encargada de convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2, que tiene gran capacidad vasoconstrictora. En la bifurcación de la tráquea se inicia el llamado árbol bronquial. Las primeras ramas del árbol bronquial son los 2 bronquios principales, derecho e izquierdo, que son todavía bronquios extrapulmonares, y entran cada uno en un pulmón con las arterias pulmonares a través del hilio pulmonar. La división de los bronquios principales da lugar a bronquios lobares o secundarios, bronquios segmentarios o terciarios, y bronquios subsegmentarios o bronquios pequeños. Estos sufren de 6 a 12 divisiones. En la pared de los bronquios distinguimos los mismos elementos que en la pared de la tráquea, aunque con algunas diferencias. La pared del bronquio tiene 5 capas. La primera es la capa mucosa. Esta es de un epitelio pseudoestratificado cilíndrico, contiene las mismas células que el epitelio traqueal y la altura de las células disminuye a medida que los bronquios reducen su calibre. La segunda capa es la capa muscular. Esta capa es continua de fibras musculares lisas circulares y helicoidales en los bronquios mayores. En los bronquios menores está más adelgazada y menos organizada. La tercera capa es la submucosa. Es una fina capa de tejido conectivo laxo con glándulas bronquiales que separan la capa muscular de la fibrocartilaginosa, así como tejido adiposo. La cuarta capa es la fibrocartilaginosa. Va a estar por fuera de la capa muscular, donde va a haber placas de cartílago hialino en forma irregular unidas entre sí por tejido conjuntivo denso. Las placas son más pequeñas en los bronquios de menor calibre. En los bronquios más pequeños hay cartílago elástico y hay glándulas bronquiales entre las placas de cartílago de los bronquios de mayor calibre. Las placas se van a tornar cada vez más pequeñas conforme se reduce el diámetro bronquial. La quinta y última capa se llama adventicia. Es de tejido conjuntivo de densidad moderada que contiene vasos sanguíneos, nervios y alvéolos del parénquima pulmonar adyacente. Los bronquiolos son la parte más delgada del sistema de conducción. Se originan como continuación de los bronquios y se extienden hasta el lugar donde termina el epitelio ciliado. Carecen de cartílago, nódulos linfoides y glándulas seromucosas, pero persisten algunas células caliciformes y células neuroendocrinas, las cuales pueden formar estructuras llamadas cuerpos neuroepiteliales. Estas se encuentran en sus porciones iniciales. El músculo liso es el principal componente de sus paredes, que se hallan orientadas en forma concéntrica y en espiral. Los bronquiolos terminales son los bronquiolos más pequeños implicados únicamente en la conducción aérea. Por lo tanto, constituyen la parte distal de la porción conductora, carecen de cartílago y de glándulas. La mucosa presenta un epitelio cilíndrico simple en sus inicios hasta transformarse en epitelio cúbico simple. Presenta algunas células en cepillo y células neuroendocrinas y posee abundantes células de clara, que aumentan en número a medida de que disminuye las células ciliadas a lo largo de los bronquiolos. Las células de clara o células epiteliales bronquiolares no ciliadas se caracterizan por poseer en la superficie apical una proyección de forma redonda o de cúpula. Las estructuras más abundantes en el parénquima pulmonar son los sacos alveolares, los cuales tienen forma poliédrica y se comunican con un bronquiolo, factor que permite la difusión de los gases. Están recubiertos por células epiteliales planas. La pared alveolar es la delgada separación entre 2 alvéolos adyacentes. Se compone de una capa de tejido conjuntivo revestida por epitelio en las caras orientadas al espacio alveolar. Esta capa de tejido conjuntivo contiene fibras elásticas y de colágeno. La difusión de gases a través de los alvéolos es promovida por la gran presión de oxígeno en el aire atmosférico y la poca presencia de dióxido de carbono en este.
por lo que debido a un gradiente de concentración, se moverán a través de la delgada pared de los alvéolos y capilares las moléculas de estos gases. Las células que principalmente cumplen con esta función son los neumocitos tipo 1, aunque los tipo 2 también la llevan a cabo, pero estos tienen la peculiaridad de secretar una sustancia surfactante compuesta principalmente por lípidos y apoproteínas.